Bienvenidos a Voces de Fe. Voces de Fe. Un espacio donde lo humano se entrelaza con lo divino y donde cada relato nos revela que, aún en los momentos más oscuros, la mano de Dios sigue obrando. En este programa escucharás testimonios reales, personas que han experimentado sanidades, milagros y cambios de vida que solo pueden entenderse desde la fe, para dejarte tocar por historias que inspiran, conmueven y renuevan la esperanza. Esto es Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Comenzamos. Escuchas Voces de Fe. Bienvenidos a Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Un espacio donde las voces se convierten en testigos vivos del poder de Dios, donde cada historia es un recordatorio de que no estamos solos. Hoy escucharemos un testimonio profundo, una historia de lucha, fe y sanidad. La historia de una mujer que fue sanada de la depresión y que hoy nos invita a creer que sí hay esperanza. Este episodio se titula A Prueba de Fuego. Dios me sanó de la depresión. Quien les saluda, Ana González Rubio, y nos acompaña también en el CEP, Johnny Aguas, Edwin Porras. Gracias por estar con nosotros y prepárate para dejarte tocar por una voz de fe. La depresión no discrimina edad, género ni condición social. Puede entrar sin avisar y apagar poco a poco la luz del alma, pero cuando Dios entra en la escena, todo cambia. Hoy escucharemos el testimonio de Shirley Salas, quien atravesó el dolor, la incomprensión y el rechazo, y fue rescatada por la mano poderosa de Cristo. Quizás tú, que nos estás escuchando hoy, has sentido que la tristeza es más fuerte y que el dolor no te deja avanzar. Pero quédate, porque esta historia podría ser la respuesta que has estado esperando. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede ser la chispa que encienda nuevamente tu fe. Parecías tener todo para ser feliz. Un matrimonio reciente, hijos y un nuevo hogar. Pero pronto las tensiones familiares, el rechazo y los prejuicios abrieron la puerta a un enemigo silencioso, la depresión. Shirley Salas, bienvenida a Voces de Fe. Gracias por atreverte a contar tu historia. Y ahora vamos a escuchar de tus propias palabras cómo todo comenzó. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y mira que mi historia inicia hace aproximadamente 8 años. Tenía 1 año de casada, mi esposo y yo. Vivíamos felices, veníamos de familias recompuestas, ambos veníamos de matrimonios separados. Yo tengo 2 hijos, ya ellos tienen 22 y 20 años. Y él tiene sus 3 hijos, el mayor de él de 31 años, la segunda de 24 años y la última niña de 15 años. En ese tiempo él vivía con los 2 hijos mayores. Los hijos de mi esposo desde el principio no estuvieron de acuerdo con nuestra relación. Nosotros nos fuimos a vivir primero 1 año, pero luego nos casamos. Al principio la convivencia fue muy tensionante. Era muy horrible convivir con los chicos los hijos de mi esposo, que me hacían sentir indiferente y no bien recibida en su familia. Mis hijos convivieron desde un principio con nosotros, pero ellos eran ajenos a la situación. Pues en ese tiempo ellos eran más pequeños. Yo era siempre muy atenta con los hijos de mi esposo, trataba de ganarme la confianza, sobre todo de la niña de él, pues siempre fue mi anhelo tener una niña. Mas sin embargo, todo lo que hacía era en vano. En la familia de mi esposo tampoco fue bien recibida, ya que yo soy mucho menor que él, mi esposo me lleva 14 años, y sin embargo muchos de ellos pensaron que yo estaba aprovechándome la situación. En ese momento, me empecé a sentir frustrada, puesto que me culpaba de haber tomado por segunda vez una mala decisión. Empecé a no dormir y ahí empezaron los conflictos en el que siempre la culpable era yo. Mi esposo en ese momento me culpaba de toda la situación crítica que estábamos viviendo. Ya no dormía,
todo era llanto constante, no quería ir a trabajar, pues yo soy fisioterapeuta y el pánico me venía, tenía mucho pánico, me venían pensamientos negativos, pensamientos suicidas. Hubo un día en el que no dormía absolutamente nada, toda la noche la pasé en vela y solo quería salir corriendo a tirármele a un carro. Muchas veces mi esposo tampoco dormía, pendiente de que yo no cometiera alguna locura. Me llevaron a un psicólogo y a un psiquiatra particular y me dieron la orden de internación, porque esa vez que me vio el psiquiatra me dijo que lo mío era para hospitalizarme. Sin embargo, mi esposo no me dejó y en ese momento todo se volvió un caos. Cuando el hijo de mi esposo, hubo un momento en que sufrimos una situación en el que él me insultó de la manera más horrible y a partir de ahí nos separamos casi por 3 meses. Fueron 3 meses de mucha desesperación. Shirley, cuéntanos específicamente cuáles eran los problemas o las situaciones por lo cual la familia o los hijos de tu actual esposo te culpaban. Bueno, mira, Johnny, nosotros vivíamos muchos conflictos. Es más, todos los días teníamos discusiones por cualquier motivo y siempre me hacían sentir culpable a mí porque de pronto a los hijos de mi esposo no les gustaba que yo les cocinara, que de pronto una discusión me decían que no, que yo era la persona tóxica, neurótica, que era muy temática. Quizás eso era lo que ellos me culpaban a mí, me hacían sentir el rechazo todo el tiempo. Y es entendible porque veníamos de un matrimonio ensamblado, recompuesto, en el que mi esposo tenía sus hijos, yo tenía mis hijos, y la convivencia se tornó muy, muy difícil cuando nos fuimos a convivir todos juntos. Entonces me hacían sentir como una persona extraña ahí en ese hogar y todo lo que pasaba en la casa, ellos me culpaban a mí de siempre, de ser la persona que tuviera la culpa. Entonces yo empecé a sentirme rechazada, frustrada. Yo decía que había tomado una mala decisión y que me encontraba en un lugar equivocado y había tomado una decisión equivocada. Verme ahí, yo decía, no, definitivamente verme ya ahora otra separación, otra frustración, eso a mí me hizo sentir muy mal y prácticamente terminé en esa crisis depresiva que para mí yo diría que fue muy severa. Increíble. Cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes de que esta crisis comenzara, Shirley. Bueno, en aquel tiempo yo era una mujer feliz, contenta, muy sociable. Siempre he sido una persona muy extrovertida y me gusta relacionarme con las personas. Yo soy fisioterapeuta y yo terminé mi carrera y desde ahí, hace más o menos 20 años, empecé a desarrollar mi parte laboral y estuve viviendo un tiempo en Pereira. Y yo luego regresé a Barranquilla después de muchos años. Pero yo era feliz, yo era una mujer feliz. En ese momento no había conocido todavía el Evangelio. ¿Y recuerdas el momento, digamos, que sentiste algo que estaba rompiéndose en tu interior? Ese momento, ¿cómo lo tienes en tu mente? Cuando tú sentiste algo está sucediendo, no está normal. Bueno, mira que cuando yo sentí que no estaba pasando algo normal en mi vida fue cuando me di cuenta que esa mujer que era tan risueña, que vivía todo el tiempo activa, animada, empecé a sentir que ya no sonreía. Eso fue una parte importante que noté, que ya no sonreía. Vivía desconcentrada, vivía desanimada. Hubo días que no me quería ni siquiera bañar, no me quería levantar de la cama. Y desde ahí empecé a ver de que no era normal la situación en la que me encontraba. Y fue cuando determiné, sobre todo, buscar en oración a Dios, a reforzar mi vida espiritual y buscar la parte médica, que también fue un apoyo importante en ese proceso.
Decías que duraste un tiempo sin dormir, unas noches sin dormir. ¿Qué recuerdos tienes de esas primeras noches sin dormir? Debe ser a veces nos da como algo de insomnio, ¿verdad? Y de unas horitas y nosotros nos sentimos mal, gente que, por lo menos yo, tengo que ponerme a orar para dormir y el Señor darme sueño. Porque nos desesperamos, porque sentimos que el tiempo corre y tenemos que levantarnos a hacer nuestras actividades diarias y que no estamos durmiendo lo necesario. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué recuerdas de esas noches? Mira, Ana, yo siempre he sido muy dormilona. Nunca había tenido problemas para dormir. Mis sueños eran normales. En ese momento, cuando empecé a no dormir, era cuando uno siente la necesidad de que tienes que dormir y no podía conciliar el sueño y me movía mucho en la cama y me levantaba y caminaba a la sala y toda la noche en vela caminando. Y entonces ahí empecé a tener esos pensamientos suicidas. Decía que no quería seguir viviendo, que no era importante mi vida y no le encontraba sentido a mi vida en ese momento, y quizás hubo muchos pensamientos negativos en esos momentos, sobre todo cuando pasaba noches en vela. Sí, momentos muy críticos, suponemos, ¿verdad? Cuando los pensamientos te quieren jugar una mala pasada. En especial esos pensamientos que quieren acabar con tu vida, o sea, con la vida de cada uno de nosotros. El papel de tu esposo, ¿cómo fue ese papel de él allí en esos momentos difíciles? Mira que cuando él empezó a notarme de que yo estaba ya entrando a una crisis depresiva, mi esposo desde un principio fue una parte importante de apoyo en mi proceso. Él estuvo siempre conmigo. Había noches que quizás no dormía tampoco conmigo si yo no dormía, pendiente de mí, pendiente de que no fuera a hacer nada malo, y también él pasaba las noches en vela conmigo. Y desde un principio él estaba ya más fortalecido en el Evangelio y me ayudó mucho en la parte espiritual. Mi esposo estuvo conmigo 24/7, siempre dándome ese apoyo, y sobre todo la paciencia, la comprensión y el amor que necesitamos en este momento cuando pasamos por situaciones tan críticas como la depresión. Shirley, ahora cuéntanos, ¿cuándo y cómo empezó a ocurrir el milagro? Bueno, mira que en aquel tiempo, cuando nos separamos, mi esposo y yo, que duramos 3 meses separados después del conflicto que tuvimos con el hijo mayor de él, yo me fui a vivir a la casa de mis padres, y mi familia me reprochaba todos los días las malas decisiones que yo había tomado. En ese momento nosotros asistíamos a un grupo de oración todos los días en la iglesia del Valle de 7 a 8 de la mañana. Ese fue mi refugio. Nosotros ambos, mi esposo y yo, no dejamos nunca de asistir a la iglesia del Valle y sobre todo al grupo de oración, un grupo de oración ferviente y constante, y con la ayuda de personas como te puedo mencionar, como la esposa del pastor Elías Dín, Esperanza Edín, y las damas de oración en ese entonces, la hermana Yamile, Fanny Guerrero, Yamile Alvarado, Estela Lascarro, nos ayudaron mucho, fueron un apoyo fundamental para nosotros. Puedo decir que no apartarme de Dios fue mi única salvación. Dios salvó nuestro hogar y nuestro matrimonio. Mi ayuda fue Cristo Jesús, porque perseveramos en la oración, y mi grupo de médicos me ayudaron mucho también. Shirley, cuéntanos, ¿cómo llegaste al grupo de oración de la Iglesia del Valle? ¿Y qué significó para ti tener personas como la hermana Esperanza y las demás damas de la oración apoyándote en ese momento? Bueno, mira, yo desde que conocí el Evangelio he asistido a la Iglesia del Valle, y desde ahí, en ese momento, ellos tenían, sobre todo las damas de la iglesia, tenían un grupo de oración que se reunían todos los días, 7 de la mañana se reunían frecuentemente. Eso era constante, eso era fervoroso. Nosotros, Danilo y yo, asistíamos a ese grupo todos los días, a pesar de que estábamos separados. Y eso fue el momento, yo diría, que nos apoyamos mucho en esas personas, y sobre todo
en el mensaje de Dios, en la oración fervorosa que no seguimos todo el tiempo confiando. A partir de ese momento seguimos confiando en Dios y eso fue la parte que nos fortaleció en seguir adelante con nuestro proceso. En medio de ese dolor, ¿cómo sentiste que Dios te estaba hablando? Mira, cuando yo estaba en el grupo de oración, Edwin, yo sentía que todas las veces que yo iba al grupo de oración, Dios me hablaba. Dios me decía que estaba conmigo y que me iba a sacar de ese abismo en el que estaba. Y fíjate que yo le creía y yo nunca dejé de asistir al grupo de oración. Y sentirme y verme rodeada de personas que te apoyan de esa manera y que te hablan todo el tiempo del amor de Dios fue muy fundamental e importante para mí. ¿Hubo algún momento en el que hubo una pausa y dijiste, ya no soy la misma, Dios me ha levantado? Claro que sí, desde un principio, desde que yo conocí a estas personas y desde que yo me metí de lleno a ese grupo de oración, sentí que Dios me estaba cambiando. Fíjate que ya yo, en ese tiempo yo me adelgacé bastante, me puse muy delgada. Llegué a estar en talla 6, cuando normalmente era talla 10. Y me decían que era una persona así como cuando está tu cuerpo en el sitio, pero tu mente no está. Y muchas personas me decían que me veían así como apartada, pero yo sentí en ese momento la mano de Dios y empecé a tener los cambios. Yo empecé a ya sonreír, empecé a tener ya más relaciones con las personas, porque cuando uno está en esa etapa de crisis depresiva, uno se aleja. Y ya empecé a asistir más a la iglesia, porque no estaba asistiendo muy frecuentemente los sábados, pero al grupo de oración sí. Entonces ya empecé como a tener nuevamente ese contacto con mi gente de la iglesia del Valle, con mis hermanos, y empecé a notar el cambio positivo en mi vida. Bueno, nos dices que esto ocurrió hace unos 8 años. Sí, hace 8 años más o menos. Y digamos, la crisis fuerte, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿duraste en crisis cuánto tiempo? La crisis, Ana, te puedo decir que duré más o menos 3 años. Fuerte. Fue una crisis donde ellos veían que mi solución era internarme. Pero yo desde un principio mi esposo no me dejó, sino que yo busqué la parte más importante, que buscar a Dios, que fue el que me salvó de ese abismo en el que estaba. ¿Y qué pasó después de que pasó la crisis, tu vida hoy, tu matrimonio, después de esa restauración? ¿Cómo es? Cuéntanos. Esto es maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas, y eso lo hacemos cuando desde un principio confiamos plenamente en Él, tenemos esa fe intacta y la oración presente en nuestras vidas. Nosotros empezamos a tener un cambio muy positivo en nuestras vidas. Yo empecé a cambiar, dejé de ser esa persona que parecía como un robot y empecé a volver a ser la mujer sonriente que era, la mujer extrovertida que era, la mujer amiguera que era. Y mi matrimonio se restauró para honra y gloria de Dios. Empezamos a tener muy buena relación con los hijos de mi esposo, porque al final los muchachos pudieron entender que era lo más importante para nuestras vidas. La familia de mi esposo me recibió muy bien, aclaramos todos los impases por los cuales habíamos atravesado, y fíjate que tuvimos ese cambio verdadero y positivo para la honra y gloria de Dios. Eso fue algo maravilloso, y puedo decir que Dios me tocó y me cambió la vida y me sanó de la depresión. Y creo que damos constancia de eso porque vemos a una mujer muy hermosa, llena de vida, de alegría. Tu piel, tu rostro lo refleja, y de verdad que nos sentimos muy, muy contentas de tenerte con nosotros. Estas historias que escuchamos, ¿verdad? Que escuchamos hoy, se repiten muy a menudo. Y a veces no contamos con esas personas que nos quieren, que nos apoyan constantemente, como en el caso de tu familia, pues de tu esposo, especialmente, que estuvo siempre allí, y tú pudiste a través del amor de Dios también salir adelante, pero muchos no. Así que creemos que a través de tu historia puedes dar una luz de esperanza para aquellas personas que creen que lo tienen todo perdido.
En las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios 1, versículo 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando la depresión quiso robarle la vida, Dios le devolvió la esperanza, y hoy su matrimonio es testimonio de que la oración persistente y la fe vencen lo imposible. Y cuéntanos, Shirley, ¿y ahora sí se comen la comida que tú haces? Bueno, mira, qué chistoso, pero mira que sí. Los hijos de mi esposo nos visitan frecuentemente y los invitamos a comer. Y sí, mira, fíjate que sí se comen la comida que hacemos en casa. Igual salimos a comer, o sea, compartimos hoy en día para la honra y gloria de Dios todos como familia. ¿Nos quieres, con tus propias palabras finales, hacer una conclusión, Shirley, un mensaje que quieras dar a nuestros radioescuchas de la AWR? Bueno, mira, para mí es tan importante siempre hablar de mi testimonio, porque sabemos que hoy en día muchas personas sufren de depresión y que muchas personas no han podido tener ese milagro y ya han terminado mal. Pero yo siempre he dicho, cuando nosotros nos aferramos a Dios y confiamos en Él y nos fortalecemos en Él, Dios hace el milagro en nosotros. Y yo quiero invitar a todas esas personas que de alguna manera sufren de depresión, que lo primero que deben hacer es reconocer que tienen la enfermedad, porque si no reconocemos que estamos enfermos, no podemos hallar el tratamiento para nuestra enfermedad, y debemos reconocer primero que tenemos la enfermedad, que somos depresivos, para buscar la ayuda idónea para eso. Contar con la familia es tan importante y tan fundamental, porque hoy en día muchas personas no tienen paciencia para esas personas que sufren de depresión. Al contrario, se alejan de esas personas, y cuando son personas depresivas más necesitan el apoyo y la ayuda de las personas que están a su alrededor. Y mi esposo y yo hoy en día somos un matrimonio feliz, que con eso, y Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, que nosotros somos una pareja que llevamos un ministerio dando capacitaciones a otras iglesias sobre cómo superar la crisis matrimonial, porque nosotros hemos vivido en carne propia eso y nos hemos apropiado de eso, y fíjate que hoy en día estamos haciendo ese ministerio tan maravilloso para muchas personas que necesitan escuchar de esta historia. Hoy hemos escuchado una historia real, una mujer que pasó por el fuego, pero salió ilesa porque Dios estuvo con ella. Gracias, Shirley Salas, por abrir tu corazón con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a tan hermoso programa, y así como digo, me gusta todo el tiempo contar mi testimonio para que muchas personas puedan conocer de Dios. Hoy hemos escuchado una historia real, una mujer que pasó por el fuego, pero salió ilesa porque Dios estuvo con ella. Si tú que escuchas estás luchando contra la depresión, la ansiedad o el desánimo, recuerda, no estás solo. Busca ayuda médica, acércate a un grupo de oración y sobre todo, confía en Dios que puede levantarte. Te invitamos a escribirnos al WhatsApp 310-602-4588 para contarnos tu historia o pedir oración. Y recuerda, porque cuando alguien se atreve a contar lo que Dios ha hecho, la fe de muchos puede despertar. Voces de Fe trae para ti nuevas historias que alimentan la esperanza. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Voces de Fe, historias de milagros y esperanza.